Bueno, pues buenos días y damos la bienvenida a las personas que esta mañana nos acompañan a la última jornada de este año de la Oficina para el Desarrollo Económico de Logroño, que es el marco de colaboración entre el Ayuntamiento de Logroño y la Federación de Empresas de La Rioja. Y en esta ocasión vamos a analizar el impacto de los recientes cambios legislativos en nuestras empresas en lo relativo a envases y residuos. Concretamente, sobre las nuevas obligaciones derivadas del Real Decreto 1055/2022 y el Reglamento Europeo sobre envases y residuos. Por lo que para hablarnos de ello, contamos con Virginia Moreno Medina, quien es licenciada en Investigación, Técnicas de Mercado y Marketing por la Universidad Autónoma de Madrid y Empresas por la Universidad de Extremadura. Cuenta con formación en Business Development en San Diego State University y en Asuntos Públicos y Relaciones Gubernamentales en Deusto Business School. Es coordinadora también en Relaciones Externas en Ecoembes, estando siempre vinculada a las relaciones institucionales, la economía y el empleo circular en diferentes entornos y mercados, enfocada en alianzas en el contexto de colaboración público-privada. Así que muchas gracias, Virginia, por acompañarnos y antes de darle la palabra, informar a la audiencia de que a lo largo de la ponencia podéis escribir vuestras preguntas en el chat y al finalizar la misma las atenderemos. Así que, Virginia, comencemos, por favor. Pues muchísimas gracias. Y bueno, para mí es un placer poder acompañaros hoy a estar aquí en vuestra casa, en la casa de representación de todas las empresas de Logroño. No es la primera vez que tengo el placer de estar con vosotros y bueno, para lo que necesitéis en el futuro, porque lo que justo vamos a ver hoy, y lo estaba hablando con Estíbaliz, pues puede resultar un poco complejo. Somos conscientes de ello. Os comento que ayer justo estuve con los compañeros de GB de Santander viendo este tema y bueno, de ahí surgió la necesidad de que en el futuro se vayan haciendo refuerzos de jornadas como las que hemos hecho aquí también con la Federación para ir aclarando como diferentes temas. Yo de verdad agradeceros y deciros que lo que necesitéis, pues vamos también poniendo foco. Hoy os quiero dar como una visión un poco global de futuro, de por dónde va a venir el marco regulatorio. Y sí que deciros que habrá cosas, y sé que sector comercio, que os queden un poco más fuera, pero que es importante, yo creo que también las conozcáis, porque al final, cuando hablamos de economía circular, pues toda la cadena de suministro, de una forma u otra, se ve afectada, aunque creas que hay medidas que actualmente pues, no te tocan directamente, sí que te tocan a tu proveedor o a quien distribuye vuestros productos. Luego hemos traído unos vídeos que sería interesante, ya más enfocado a lo que seguramente a muchos os afecta de forma más directa, que serían los envases de servicio, para que veáis un poco el momento actual en el que estamos, que como digo, pues puede que cambie de a futuro. Vamos a pasar a poner una presentación y como prefiráis, si queréis interrumpir a voz en alto o para hacer cualquier pregunta, reflexión, porque así nos nutrimos de todos y o si preferís al final dejar un espacio, pues igual con lo que más cómodos os sentáis. Voy a coger un Kleenex, un segundito, porque estoy como... Y mientras vamos hablando la presentación. Pues la tenéis seguramente ya en pantalla y como os decía, primero quiero comentaros un poco qué somos en Ecoembes, porque sé que quiénes somos, qué hacemos y que de alguna forma pues venimos, lo paso con el ratón, ¿verdad? Eh, Dándonos cuenta que muchas veces pues te metes en cualquier sector y empiezas a utilizar jergas que quedan un poco lejos de la realidad de vuestro día a día en los negocios y termina por ser un poco confuso. Entonces yo comentaros que nosotros nacimos hace 28 años, bueno, más de 25 años, eh, pues un poco marcados en el principio de economía circular, de quien contamina paga. Se empezó a acuñar ya hace más de 25 años la necesidad de que todo el que ponga un envase en el mercado se tenga que hacer responsable de la correcta gestión del residuo de envase, y así lo contempla la primera directiva del 94, que luego se transpuso al mercado español.
y por tanto lo que decía es como que los residuos tienen que dejar de ser residuos y empezar a ser recursos, y para ello cada una de las empresas tenéis que contribuir para que se pueda reciclar los envases que se ponen en el mercado. En este sentido, las empresas podéis hacerlo de forma individual o hacerlo de forma colectiva, y por aprovechar economía de escalas y eficiencias, porque si no sería de un esfuerzo tanto monetario como de infraestructuras bestial que se cumpliese este objetivo por separado. Decidisteis crear Ecoembes, una organización sin ánimo de lucro, pero que tiene una finalidad público-privada. Hay una contribución, cada una de las empresas contribuimos según lo que ponemos en el mercado, la cantidad, quiero decir, de envases y el material del que esté hecho, porque cada tipo de envase tiene un coste diferente para reciclar, y esta contribución va a cubrir un servicio público para todas las ciudadanas y ciudadanos, que es la recogida selectiva de estos envases para luego darles esa segunda vida. Es decir, lo que se costea con la contribución que hacéis a través del punto verde sería contenedor amarillo, contenedor azul, plantas de selección, operarios de limpieza. O sea, tenemos todo ese servicio que le estamos dando a cada uno de los ciudadanos. En este sentido, es importante que también tiene que haber campañas de sensibilización para que ellos sepan qué va a cada contenedor. Tiene que haber también un esfuerzo, sobre todo con la regulación actual, en que se haga se integre en la jerarquía de residuos, es decir, que cada vez se consuma de forma más responsable, que se repare, se reutilice y por último se recicle. Y de ahí que hayan ido cambiando un poco los marcos normativos para ir en este sentido y avanzando. Como os digo, es importante que conozcamos el cómo se hace, porque muchas veces nos preguntamos qué es esto, por qué tengo que estar aquí adherido, por qué tengo que cumplir la ley, y al final es un servicio público que no se hace a través de un impuesto, sino que se hace para que sea más eficiente a través de una colaboración público-privada. Como os digo, más de 20.000 empresas están cumpliendo la ley actualmente con Ecoembes. Muchos de vosotros seguramente lleváis muchísimos años trabajando de forma conjunta, siendo parte de Ecoembes, y lo que hacemos también es gestionar a través de convenios con la administración pública, gestionamos lo que es el costo, ¿no? El costo de este sistema. No sé si en la presentación, porque necesitaría verla. Sí. Muy gracias. Así está bien, porque así voy viendo. Sí. Bueno, paso ya a la parte de, porque me estoy enrollando, justo estábamos de Estíbal y yo, quitamos la presentación para que se vea mejor, pero ya voy a la presentación. Y bueno, hoy lo que os traemos es una novedad. Si estamos hablando de este histórico, es verdad que en los últimos años Europa ha hecho una apuesta clara por la economía circular, no solamente desde la perspectiva medioambiental, sino desde la perspectiva también social y económica. Es necesario entender el punto de dónde venimos y el porqué, para que no os sintáis tampoco en el sinsentido de estos pasos, porque los tengo que dar. Al final Europa pues hace tiempo que viene planteando que el planeta no es rico en materia prima virgen, viene planteando que nosotros tenemos mucha dependencia de las exportaciones, que no tenemos recursos naturales al alcance y que tenemos que depender de otros países. Se ha demostrado tanto con crisis pandémicas, conflictos bélicos, pues cómo afecta esto a la inflación. Y lo que plantea Europa es que no puede seguir manteniendo un crecimiento del Producto Interior Bruto de sus empresas, sus economías, basado en un modelo de usar y tirar, porque no hay recursos suficientes vírgenes para poder seguir en este ritmo. Por tanto, quiere desligar el crecimiento económico, el crecimiento de este Producto Interior Bruto, a la extracción de materia prima de que no tenemos, pues que no tenemos acceso tanto a ella. Por eso habla de economía circular, en la que los residuos deben convertirse en recursos y así romper con esta dependencia y de alguna forma hacer ese círculo en el que todo lo que está en el mercado europeo se pueda reutilizar y se pueda convertir de residuo en recurso, para que no tengamos esa dependencia, como os decía. En este sentido, pues tenemos un marco regulatorio que nació en el 2018 en el contexto de lo que es el Green Deal, el Pacto Verde. Ahí tenemos una estrategia de economía circular
como os digo, que es muchísimo más que solamente ambiente, medio ambiente, que tiene esta visión ambiental, pero que va a transformar los mercados de consumo, la forma en la que producimos, los mercados laborales, la forma en la que trabajamos. Y ahora vais a ver a continuación la cantidad de cambios que hay en torno a la forma en la que estamos haciendo las cosas. Como os digo, este paquete de economía circular que nació en 2018 a través de 4 directivas, la directiva de residuos, la directiva de plásticos de un solo uso, la directiva de envases y la de vertedero. Se transpuso al mercado español en 2022 a través de la Ley de Residuos y a través del Real Decreto 1055/22. Ahí tenemos las directivas también de plásticos de un solo uso que se transpusieron de forma conjunta al mercado español a través de estas 2 normas. En esta presentación os pongo en este contexto porque os voy a comentar en el momento en el que estamos, en el que nos hemos tenido que adaptar a este Real Decreto. Hay una mano levantada, no sé si a lo mejor es porque no se oye bien o algo o simplemente... No, ha escrito en el chat. Vale. Luego, al Luego final lo vemos, respondemos. porque si no sería imposible, ¿verdad? Al final respondemos todas las... Bueno, sí, vamos a dejar tiempo, porque sé que es complejo, pero para que nos hagamos una idea, en este contexto, actualmente tenemos el Real Decreto con nuevos objetivos de reciclado, que habla de ecodiseño, que habla de compra a granel, que habla de incorporar material reciclado a los envases, habla de muchísimas novedades y traía novedades también a 1 de enero del 2025. A 1 de enero del 2025 tenemos de alguna forma que adaptarnos a esta nueva normativa con unos hitos que nos llegaban a principios de este año y cuando estábamos en este recorrido justo... perdón. Estíbaliz, perdona, es que la presentación no va pasando. No, es que no he pasado todavía. Vale, Justo eso iba es a lo que pasar porque os quería comentar poner la en persona. contexto. Sí, Vale. pero no pasaba. Yo creo que es más fácil con el ordenador. Vale. Lo hacemos así y listo. Así sí, ¿verdad? Lo veis bien, ¿verdad? Así sí. Venga. Bueno, como os digo, voy a ponerla en grande, a ver si se puede. A ver, es que no veo aquí. Bueno, da igual. Porque quería ponerla en pantalla. Porque la veis en pantalla grande. Prueba a pulsar F11 en el teclado. A ver. No. Bueno, yo creo que más o menos no se ve pequeña tampoco. Mira, está aquí, yo creo. Estaba escondido, yo creo. No, pues la he puesto más pequeña. Es el de arriba. No, Bueno, más o menos se ve. Tampoco vamos... ¿Lo veis, verdad? Está casi en pantalla completa. Por tanto, lo que buscamos con esta webinar es resolver las dudas que tengáis en torno a este marco normativo. Y bueno, el objetivo principal es analizar este reglamento, cómo interactúa con el marco normativo que tenéis vigente, que es este Real Decreto que os decía, y favorecer que tengáis este contexto porque es un reglamento que está encima de la mesa y que va a estar en vigor el año que viene. Por tanto, hay un enfoque primero en el que os voy a poner un poquito de situación para que entendáis el momento de incertidumbre que vamos a vivir mientras conviven las macronormativas y luego ya vamos a ver algunos hitos normativos que contiene el reglamento para que podamos ir adaptándonos. Por tanto, en esta primera parte, comentaros que si este marco normativo pues era el que teníamos encima de la mesa, perdón, el Real Decreto era lo que teníamos encima de la mesa, perdón, que me concentro un poco contigo, gracias. Lo siento, lo siento, es que estoy muy acostumbrada a estar haciendo webinars yo sola y claro, si quieres me pongo ahí, no, no te preocupes. Voy a intentar, estoy tan acostumbrada, disculpad, a estar pues en tu haciendo, entorno. sobre todo webinars, en un entorno así solitario que me cuesta. Luego es como diferente cuando...
no pasa nada. Cuando estás con gente en presencia es como más fácil porque interactúas, pero interactuar con la... Bueno, vamos al marco normativo que, como te decía, Seguramente que se ve así. se ve así, se ve fenomenal. Este Real Decreto, como os digo, era lo que entró en vigor en el 2023 y que teníamos estos hitos normativos de 2025, pero este año, ¿qué ha pasado? Pues que ya tenemos un nuevo itinerario porque se ha publicado en el Diario de la Unión Europea el reglamento, se aprobó el 16 de diciembre y entró en vigor el 12 de febrero del 2026. Por tanto, para que todos nos hagamos a la idea, teníamos unas directivas que se transpusieron, que es una figura jurídica diferente al reglamento, y ya tenemos encima de la mesa unos nuevos objetivos con una nueva figura jurídica que nos va a marcar el futuro. Ahora os voy a desgranar un poco cómo van a ir dándose los pasos, pero que para que seamos conscientes, y seguro muchos lo conocéis, la directiva tiene que pasar por la transposición a cada uno de los mercados, mientras que el reglamento es de aplicación directa. Es decir, si en el momento en el que entre en vigor, que va a ser a partir de agosto del 2026, 18 meses tras, o sea, perdón, de aplicabilidad, porque entrará en vigor dentro de febrero. En el momento en el que se empiece a aplicar, que tenemos 18 meses y por tanto será en agosto del 2026, si en el Real Decreto hay algo que contradiga lo que dice el reglamento, lo que va a primar es el reglamento. Por tanto, esta webinar nos va a servir para adelantarnos, anticiparnos, ver qué acciones prioritarias tenemos que tomar, conocer las claves, revisar nuestros procesos productivos, ver qué decisiones tenemos que tomar. Os puedo poner algunos ejemplos. De hecho, esta semana, ayer estuve con los compañeros de Sociedad de CBD Santander que nos hablaban un poco de cómo veían ellos la complejidad de este marco regulatorio. El lunes estuve en Valencia con una empresa de aceites y, por ejemplo, pues conociendo un poco este marco regulatorio, estaban pensando en invertir en unas monodosis y viendo que van a estar prohibidas, pues ya ven que la inversión no tiene que ir por ahí. Entonces, muchos de vosotros en algunos puntos os encontraréis identificados y en otros pues será para información. Pero sí que ayuda a tener no las largas, porque es a medio plazo, las luces medias puestas para ya ir pensando cómo va a caer, cómo me va a afectar y en qué tengo que ir invirtiendo y en qué no. Va a haber muchísimas incógnitas que no vamos a poder resolver porque quedan muchísimos desarrollos por hacer. Tenemos dónde hay que llegar, pero ahora nos tienen que decir desde Europa a través de actos de ejecución y actos delegados los cómo. O sea, al final el reglamento es una regulación que marca objetivos y marca la filosofía y marca el resultado. Pero ahora nos queda, a través de esta definición más técnica, que nos marquen los cómo, cuál va a ser el camino. Por tanto, vamos a estar en un periodo de convivencia de este Real Decreto que os decía que venía de ese paquete de economía circular, el 1055-22, que se ha abierto por parte del Ministerio para modificar y adaptarlo a lo que nos dice el reglamento, porque como os decía, antes de agosto del 2026 tenemos que tener un Real Decreto que esté en consonancia con lo que nos viene marcado en el reglamento. Como os decía, en caso de que haya algún aspecto que no sea así, el reglamento prima sobre cualquier normativa porque es de aplicación directa. Por tanto, vamos a vivir un periodo de transición con obligaciones diferidas, es decir, con algunos que están vigentes a día de hoy porque nos seguimos rigiendo por el Real Decreto y otras que a medida tengamos más información van a quedar obsoletas porque van a tener que regirse por el reglamento. Esto en este contexto, para añadir un poquito más de incertidumbre, tenemos que tener en cuenta que el reglamento también ofrece flexibilidad a los Estados miembros. O sea, establece un marco regulatorio en el que se recogen los detalles y, como os decía, los objetivos a los que llegar, pero se pueden dar flexibilidad a cada uno de los países para que también adopten medidas adicionales más ambiciosas. Ha habido ejemplos en el pasado con las directivas en las que nuestro Real Decreto es más ambicioso, como en la reducción de residuos, que tenemos unos objetivos mayores, o promoción de envases reutilizables. En el Real Decreto se recogen objetivos más ambiciosos incluso que en la propia directiva de la que emanaba, o el sistema de evolución y depósito, con la que tenemos una fecha más temprana, porque había un análisis de
de alerta temprana y en el caso de que no se cumpliesen objetivos, pues se pasaba a implantar el sistema de devolución de impuesto. Tenemos una fecha 2027, mientras el reglamento, como veréis a continuación, pues tiene otras fechas. Pero bueno, que entendamos todos que las normativas europeas muchas veces vienen acompañadas de esta flexibilidad, siempre teniendo en cuenta que estamos en un mercado único, que no se puede obstaculizar la libre circulación en este mercado único, por tanto, esta flexibilidad nunca puede ir en contra de que no se pueda operar en este mercado europeo, ¿no? Como os digo, tendremos más de 25 actos previstos más de esto por parte de la Comisión Europea que nos ayuden a definir los aspectos técnicos de este reglamento. Es necesario que estemos todos en la misma página para lo que decíamos, para respetar este mercado único y la libre competencia, porque hay muchos hitos que pueden tener diferentes interpretaciones y es muy importante que estas interpretaciones no sean divergentes para que estemos todos en el mismo punto de partida. Hay aspectos claves de este reglamento porque habla de nuevas metodologías para medirnos, es decir, estamos todos los países teniendo en cuenta los mismos momentos de medición, si esa entrada de planta, si esa salida de planta, estamos contemplando la valorización para tomarlo en cuenta, por ejemplo, en España, ¿no? Como parte del dato de reciclado que estamos cada uno de los países reportando para empezar a medir la realidad de si se están llegando a los objetivos. Definición de etiquetado que ahora vamos a ver y que resulta un poco confuso. Este desarrollo normativo también habla de requisitos específicos para envases compostables, vigilancia de estos mercados por parte de la Unión Europea para ver que no está cumpliendo y si hay fraude. El sistema de devolución y depósito, que os decía, cuáles son las fechas, se va a poner, se va a ejecutar en toda Europa, cómo se debe hacer. Por tanto, aquí vais a ver algunas claves y lo importante será que en el futuro, pues a través de más encuentros, podamos monitorizar, ¿no? Cómo se va desarrollando la parte más técnica. Aparte de estos actos delegados, vamos a tener notas interpretativas por parte del Ministerio que nos ayuden también a unificar los criterios, porque muchas veces es complicado entender a lo que se refiere la propia norma y nos surgen dudas. Es una figura también, es una forma de comunicación que se ha venido desarrollando. En el Real Decreto, por ejemplo, hubo ciertas dudas respecto al etiquetado y se publicó a finales del año pasado una nota interpretativa por parte del Ministerio que daba lugar a que hubiese excepción de etiquetado en determinados tipos de producto o que se pudiese hacer a través de un código QR o si había agrupaciones de productos se pudiese hacer de otra forma. Ahora os lo voy a comentar en la parte más técnica, pero es muy relevante porque necesitamos aclarar muchos aspectos. La norma, como os digo, no puede dar lugar a que haya diferentes formas de medida, ni diferentes formas de interpretación, ni diferentes formas de aplicación, porque de verdad que es tan transformadora de nuestros negocios que cualquier facilidad que haya en este aspecto puede suponer un ahorro de energía y de costes también de cambiar el sistema productivo. Vais a tener nuestro apoyo y el de vuestra federación y aquí pues dar la enhorabuena, ¿no? A la Federación de Empresas de Logroño porque no es la primera webinar que hacemos sobre estos aspectos de este contexto normativo porque en los últimos años ha habido una formulación al respecto y yo sé que están canalizando muchísimas de las dudas que surgen tanto en este aspecto como en muchos otros, pero es verdad que desde el plano de la economía circular se hace un esfuerzo muy, muy grande y sé que es un tema que preocupa mucho a las empresas. Así que le vuelvo a dar la enhorabuena a todas las compañeras de la Federación. Contad también con nuestro apoyo desde Coembes a través del asesoramiento de este tipo de webinars, de dudas que surjan. Tenemos un teléfono servicio técnico también que luego os pasarán las compañeras porque os pasaremos la presentación. Y luego estamos desarrollando herramientas clave que en muchos aspectos todavía hay que ajustar un poco la maquinaria. ¿Por qué? Porque no tenemos estos actos delegados que nos digan exactamente cómo se va a medir, pero por tendencia del sector ya se están diseñando y nos pueden dar una idea de ese medio plazo. Como por ejemplo de Circular Check, que es una herramienta que permite ver cuál es la reciclabilidad de tu envase. Es decir, si ese envase pues está diseñado para reciclar, si no, y veremos lo importantísimo que es saber esto en el futuro, porque los envases
que no tengan una reciclabilidad de un tanto por ciento no se van a poder comercializar. Sé que muchos de vosotros ya trabajamos en local, pero también en internacional. Tenemos European Desk, que es una herramienta que hemos desarrollado para poder daros información de cómo cumplir de este cumplimiento normativo en otros territorios, en otros países en los que estáis operando. Tenemos newsletter con información y tenemos de aquí esto, pues hoy lo digo porque estamos justo en Logroño y tenemos un laboratorio de economía circular justo en Logroño. Nosotros la sede principal está en Madrid y Barcelona, luego hay sedes territoriales en algunas, la mayoría de las comunidades autónomas tenemos a nuestros responsables de territorio, pero en el caso de Logroño en concreto, pues tenemos una sede de Coembes que es de Circular Lab, que es un laboratorio de economía circular que no sé si muchos conocéis o no, pero en el futuro quizá incluso podéis visitarlo. Y es un laboratorio pionero en Europa, en el que, pues, que ya abrimos hace más de 6 años, o sea, en el que de alguna forma lo que pretendemos ver es cómo está afectando la economía circular a diferentes variables y cómo se puede seguir mejorando. Tenemos 4 patas, una de emprendedores, en la que cualquier emprendimiento se puede testar en el laboratorio, una parte de consumidor, en la que queremos ver cómo podemos seguir haciendo para que este consumidor cada vez esté más comprometido con la economía circular, separe más y mejor, haga un consumo responsable y siempre recicle. Una pata de ciudad inteligente, en la que intentamos ver cómo los recorridos que se hace para la recogida de envases o luego cuando se lleva esta selección se puede seguir mejorando, ya sea con sensores que te dicen que un contenedor está lleno para mejorar rutas, sensores en las plantas de selección, que no hay que olvidar que es un proceso industrial y que siga mejorando y que cada vez se seleccione mejor dentro de la planta. Bueno, en estos aspectos, como os digo, más técnicos de la parte operativa. Y una última pata muy interesante para vosotros, que sería la parte de ecodiseño y economía circular relacionada con cada una de las empresas, en las que llevamos retos y vemos cómo ese envase en el futuro puede ser más sostenible. Es decir, puede seguir cumpliendo su función, contener el producto, facilitar que haya menos desperdicio alimentario, el transporte, facilitar el consumo. No hay que olvidar que los envases tienen una función que es poner este producto en el mercado y facilitar su consumo, cómo puede seguir cumpliendo esta función de la forma más sostenible posible. Y aquí pues se llevan diferentes retos para hacerlos realidad dentro de lo que es este laboratorio en el que se mezclan como diferentes perfiles de personas. Tenemos desde la parte más técnica de ingenieros hasta sociólogos y ver desde diferentes perspectivas y disciplinas cómo podemos seguir dando pasos por la economía circular. Estas son herramientas que tenéis a vuestra disposición, pero tenemos que tener claro las claves, ¿no?, que estamos viendo hoy, y ya voy a pasar a la parte más técnica. Sé que es complejísimo así de entrada tener todo esto aterrizado. Os vamos a dejar la presentación, os la pasarán. Tenéis también, os pasaremos un teléfono, 984 83 82, porque muchas veces somos conscientes de que hay dudas muy técnicas que, por ser pues empresas que incluso sois competidores, muchos entre vosotros, son aspectos muy concretos que tenéis que resolver directamente de forma particular o dudas muy concretas. Entonces, para que sepáis que hay un servicio técnico, o muchos que no sabíais que os tenéis que adherir, no os agobiéis, porque hay muchos que, pues, sobre todo el canal Oreca, con los envases de servicio, pues que es bastante novedoso y llevamos un par de años y muchos no conocíais que teníais esta obligación. Pero bueno, las claves de la transición es que seamos conscientes que hay que adaptarse a esta normativa, que hay disposiciones que llegarán y nos darán como más sentido, que mientras llegan estas disposiciones tenemos que seguir rigiéndonos por el Real Decreto. Cuando terminemos la presentación os vamos a poner unos vídeos que están muy relacionados con comercio en base de servicio, porque sabemos que es el fin de la jornada, tener la perspectiva general, pero esta píldora muy de sector. Pero actualmente tenemos este Real Decreto, que es el que, por el que nos tenemos que regir hasta que no tengamos estas directivas del reglamento, y que sepáis pues el acompañamiento tanto a Comisión Europea con la Federación de Empresas
como de Coembes y el Ministerio y lo que vayáis necesitando. Gobiernos locales que muchas veces hacen una labor también como muy de apoyo. Pasamos al bloque de los hitos para que conozcáis en el momento ya a nivel operativo en el que nos encontramos. Como decía, teníamos este Real Decreto 1055/22 con nuevos objetivos de reciclado y nuevas apuestas por la jerarquía de residuos. Y ya en enero del 25 teníamos hitos que había que cumplir, como por ejemplo la obligación de mercado, que entró en vigor el 1 de enero de 2025. Esto va a seguir vigente hasta que no tengamos otro desarrollo normativo por parte del reglamento que os voy a comentar a continuación. ¿Qué teníamos que hacer a partir de enero del 25? Debíamos marcar nuestros envases dando información a los ciudadanos de a qué contenedor va. Esto no era obligatorio hasta que no entró en vigor el Real Decreto, por tanto todos los envases veréis que están marcados y no lo veis ahí en pantalla, pero todos podéis ver en un envase que tengáis cerca que es obligatorio dar esta información al ciudadano en el que pone recicle, se dice a qué contenedor, si va al amarillo, si va al azul, si va al verde. No es necesario que se utilice el símbolo que veis aquí, el de Coembes, pero nos pedisteis que lo desarrolláramos para homogeneizar y bueno, en realidad cada uno podéis utilizar un símbolo diferente, pero muchos a través de la página web os facilita bastante el tener esto y la mayor parte de los envases veis este símbolo. Hasta ahora veis el de punto verde, que es el simbolito que es el símbolo de contribución, de que estáis adheridos a un sistema de responsabilidad ampliada para cumplir para envases domésticos. Esto era una parte primera de los hitos que entraban en vigor y que era obligatorio que estuviese así marcado. A partir del 1 de enero del 25, sistemas de devolución y depósitos se debían marcar de otra forma y los reutilizables de otra forma. O sea, estos no estaban, no debían marcarse con este símbolo. Otra de las novedades que traía para este 25 el Real Decreto era la obligatoriedad de adherirse para envases comerciales e industriales. Hace 25 años ya se estaban tratando estos envases, los domésticos, como os digo. Se decía que poner el envase en el mercado, se tiene que adherir a un sistema colectivo, hacerlo individual y cumplir con la ley, contribuyendo para que se pueda reciclar su envase. Para los comerciales y los industriales se decía que el último poseedor era el que se tenía que hacer responsable de la correcta gestión del residuo de envase. En este sentido, pues se ha ido desarrollando a través de gestores privados o a través del pliego que se tiene con la administración pública que podáis desechar si está dentro del circuito municipal vuestro establecimiento, que se pueda desechar en contenedor amarillo o azul, aunque sean envases comerciales. Pero hay un cambio de rol. La ley, el Real Decreto, dice que ahora no será el último poseedor, sino el que tiene que financiarlo es también el que pone el producto en el mercado. Es decir, si yo estoy comercializando estas botellas, no tengo que contribuir solamente por la botella, sino por la caja en la que la comercializo y por también las cajas o los palets que utilizo para el sistema industrial. Lo que dice es que debe ser financiado por parte del que pone el envase, por parte del que pone ese envase en el mercado. Esto es importante porque hay un cambio de rol. Aquí lo que se quiere ver también es que haya una contribución, se apuesta por la figura de esta colaboración público-privada a través de sistemas colectivos. Y se dice, igual que veníais haciendo con los domésticos, vais a hacer con los comerciales e industriales, en vez de dejarlo al gestor privado que tengáis. En este sentido, si ponéis envases comerciales en el mercado, os tenéis que adherir también y tenéis que dar la información, que esto lo veréis en la diapositiva posterior, al registro de productores. Esto ahora os lo cuento. Es importante porque es verdad que si vuestro envase llega a un distribuidor, cualquier tipo de supermercado, hipermercado, llega a vuestro canal Horeca, que muchos estáis trabajando también con marcas, os lleva. No es el canal último, ese canal tiene que gestionar a través de gestión privado, pero tiene que venir financiado de entrada por parte del que pone el producto en el mercado, ¿vale? Luego ya vemos si tenéis alguna duda, pero aquí simplemente se trata de un cambio de rol. Es importante que sepamos esto porque muchos estaréis trabajando con este tipo de envases, poniéndolos en el mercado o recibiéndolos, ¿no? Y que sepáis que ha cambiado y que la obligación se puede cumplir también a través de Coembes, porque, bueno, ha cambiado tanto el contexto que en los últimos años hemos hecho un proceso de escucha activa en la que nos habéis dicho pues, que necesitabais que diéramos más pasos adelante y en muchos aspectos, no solamente en esto, en
en el futuro para reutilizables, cumplir la ley a través de Ecoembes, como venís haciendo con la parte de reciclado de envases domésticos. Nos habláis también de granel, de cómo puedo hacer, cómo me puedes ayudar para esta parte de ecodiseño. Son tantos los desafíos que nos decíais, vale, pues ahora tengo que cumplir para comerciales e industriales y no puedo estar dando esta información a este scrap. A este scrap son los sistemas de responsabilidad, Ecoembes, Ecovidrio, cartón circular, implica todos los sistemas que se crean para dar solución, ¿no? Y veréis que la ley habla de todos los flujos. Europa, este plan de esta nueva economía, este nuevo paradigma, no habla únicamente de envases domésticos, sino que habla de que hay que dar este tipo de soluciones para textiles, para colillas, para materia orgánica, todo tiene que tener una segunda vida como estrategia que os decía al inicio. En este sentido, los comerciales e industriales estamos autorizados en Ecoembes para envases comerciales y podéis cumplir la ley también a través de Ecoembes. Y los industriales tenemos acuerdos con diferentes estratos industriales para que podáis hacer una ventanilla única y, como os decía, yo es que me debo a mi negocio, no a estar con estas burocracias que son imposibles, a veces inviables. Por tanto, que tengáis esta información. Luego también la ley, el Real Decreto, hablaba que los comercios minoristas de más de 300 metros cuadrados debían ofrecer para envases de bebidas reutilizables. Debían de 4 a 7 referencias, según el tamaño que tuvieran, de envases reutilizables tenían que incorporar. Esto actualmente no se ha llegado a cumplir, no se puede, actualmente se está viendo con el Ministerio cómo se puede llegar, porque es bastante complejo. Aunque entró en vigor en enero del 25, se está terminando el año y está siendo complejo. Y en este sentido, el reglamento es más ambicioso. Para botellas de PET, que decía también a partir del 1 de enero del 25, todas las botellas de PET tienen que incorporar un 25% de material reciclado. Por tanto, es importante que tengamos esto porque tendremos que ver que incorporar a cada una de estas al menos un 25% de material reciclado. Y es algo que puede tensionar mucho los mercados porque, claro, todos vamos a querer tener acceso a ese material reciclado para incorporarlos y poder cumplir la ley. Y el reglamento, pues, es más ambicioso aún en este sentido. Como os digo, a partir de que entró en vigor el Real Decreto, el 1055-22, había que hacer en el 24 dar información de registro de productores de todos los envases que estábamos poniendo en el mercado al Ministerio a través de una web que habilitó. Y a partir del 31 de marzo del 2025 teníamos esta obligación porque entraba en vigor la parte de envases comerciales, dar esta información también de envases comerciales e industriales a través de la web del Ministerio. O sea, se tiene que contribuir a través de vuestro sistema de cumplimiento y luego, por otro lado, tenéis que dar la información a través del registro de productores porque cumple función diferente. Una parte es contribuir para pagar este servicio público y otra parte diferente es tener la obligación de dar la información al Ministerio para que vele que no haya fraude en el futuro y, por tanto, competencia desleal del que no esté contribuyendo y no esté pues cumpliendo con la parte de normativa. ¿Qué pasa a partir de agosto del año que viene, que lo veníamos diciendo? Estos son los hitos del 2025 que trae el Real Decreto y ahora entra en vigor a partir de agosto el reglamento, con cambios muy importantes nacionales que pueden ser incompatibles, como bien veíamos, con la parte del Real Decreto y ahora vamos a ver algunas. Y salvo derogación, la norma nacional quedaría obsoleta frente a este reglamento. Hay obligaciones de aplicación inmediata a partir del 26, como por ejemplo la restricción de sustancias peligrosas que contengan los envases que tienen contacto alimentario. No van a poderse, hay que reducir las PFAS que se llaman, que son sustancias que son preocupantes, que tengan contacto con alimentos, como son plomo, cadmio, mercurio, cromo. Bueno, veis ahí que tenemos que continuar las disposiciones vigentes, pero hay una prohibición de estas PFAS. Este reglamento también apuesta, y lo veremos ahora, os voy a comentar más, por la reutilización en granel. Habla de que hay que fomentar los envases reutilizables. Estos envases reutilizables van a tener que participar en un circuito diferente, por tanto, los próximos años
veremos crecer circuitos paralelos al contenedor amarillo porque tienen que tener un tratamiento diferente, porque tienen que tener un reacondicionamiento, que se laven y vuelvan al circuito. Siempre tienen que probar que están dentro de un circuito cerrado de reutilización y con un marcaje diferente, pues a través de información de QRs o otros criterios de control para que nos permita ver la trazabilidad. También se apuesta en este reglamento por la venta a granel. Se dice siempre que tenga unas normas higiénicas, que debe cumplir unos requisitos para el rellenado en el establecimiento y que hay un objetivo aspiracional para el 2030 que en los comercios o en las distribuidores de más de 400 metros cuadrados, al menos un 10% de la superficie esté dedicada a granel. Estos son objetivos, o sea, objetivos aspiracionales, pero esto es como parte de la filosofía que conlleva este reglamento de reutilización y granel. Se quiere reducir los envases puestos en el mercado. En el canal Oreca, que sé que muchos pues sois de este canal, teníamos que en el Real Decreto, el 1055-22, hablaba de unos envases que hasta ahora no estaban contemplados ni definidos en la regulación anterior, que son los envases de servicio, que son aquellos que están destinados al consumo en el establecimiento, o sea, en el consumo rellenado en el establecimiento para luego el consumo del ciudadano. Estos envases que se rellenan en el canal Oreca tenían que estar también, tienen una obligación según el Real Decreto y tienen que adherirse a un sistema y cumplir la ley. En este sentido, ha sido muy confuso, porque lo que marca el Real Decreto es que el que tiene que cumplir con esta obligación es el comercio. Y los vídeos que vamos a ver al final os van a aclarar más esta situación de los envases de servicio. El comercio es el que tiene que cumplir y el que se tiene que adherir a un sistema de responsabilidad ampliada, a un Ecoembes, por ejemplo, para cumplir sus obligaciones. Tiene que pagar por cada uno de los envases que pone en el mercado y tendría esta obligación, pero contempla que pueda ser el fabricante. Bueno, sé que muchos trabajáis con vuestros gestores, que son los que luego se ponen en contacto con Ecoembes para poder cumplir esta normativa, porque en vuestro día a día sería imposible ocuparos de estas cosas. Y justo comentaros que la semana pasada, a través de la Asociación de Autónomos de España, Lorenzo, todo su equipo, hicimos una formación con el presidente y con todo el Colegio de Gestores de España para darles también esta información, porque sabemos que muchos de vosotros es imposible a través de vuestras gestorías que tengan esta información y os pueden ayudar también, porque los obligados a cumplir con estos envases de servicios sois vosotros, los comercios. Sí que hay una excepción que de forma voluntaria vuestro fabricante, el que os provee de este tipo de envases, se puede adherir y cumplir esta normativa por vosotros, dar esta información. Luego ya habrá una negociación de cómo se paga, se hace esta contribución entre el fabricante y vosotros, pero sí es verdad que los fabricantes de este tipo de envases pueden cumplir por cada uno de los comercios. Tiene muchísimo sentido porque actualmente en España tenemos más de 300.000 comercios, muchos de vosotros muy pequeñitos y que es una complejidad tremenda adheriros, dar estos datos, dar al registro de productores, cumplir con estos envases de servicio que, como digo, apunta la ley. De nuevo, hay 25 años que se lleva trabajando en el canal doméstico y ahora por primera vez hablamos de envases de servicio y también de aquellos envases de venta online que en el pasado la regulación pues no estaban. O sea, la regulación pues se ha ido actualizando, pero hace 25 años los takeaway y los envases de venta online pues no eran tan comunes. Solamente que tengáis esta información y deciros también que el reglamento lo que pretende, no sabemos cómo se aterrizará porque está abierto el Real Decreto para modificarse y adaptarse y tenemos que esperar al año que viene, que ojalá esté este Real Decreto antes del reglamento para que nos dé un poquito de luz, pero el reglamento quizá apunte al fabricante y no al comercio y de esta forma podáis liberar este espacio que teníais para tener que cumplir porque va a tener que ser a través de vuestros fabricantes. Lo digo porque es complejísimo, son más de 300.000 comercios en España y en cambio a lo mejor tenemos 100 fabricantes de estos tipos de envases, entonces sería muchísimo más eficiente y fácil hacerlo de esta otra forma. Pero tendremos que esperar al año que viene, porque actualmente, si nos regimos por la ley actual, que es lo que nos toca, sois vosotros los comercios los que tenéis que cumplir con esta normativa.
Y luego os pondré algo de información, para que lo veamos mejor. Pero ¿qué novedades trae el reglamento, aparte de este cambio que tendremos que esperar a ver si sucede o no sucede? Pues el rellenado, estos envases de servicio, estos takeaway, en febrero del 2027 debéis fomentar los reutilizables. Para ello tenéis que permitir que los consumidores puedan acudir al establecimiento con un reutilizable, siempre garantizando unos estándares de higiene. Claro, se tiene que informar dentro de los establecimientos con letreros visibles que existe esta opción, que el consumidor pueda llevar su propio envase reutilizable y garantizar siempre que el precio no sea mayor de este reutilizable a si estuviera utilizando un envase de solo uso que se proveyese por vuestra parte. Esto es en enero del 27, pero en el 28 ya se habla de que se tiene que fomentar por parte del canal Horeca. Y aquí es importante que entendamos que vamos a ir a los reutilizables en este canal y en este caso, en febrero del 28, vosotros ya tenéis que ofrecer a los consumidores envases reutilizables que se puedan adquirir en vuestros propios comercios. Y por tanto habrá que crear estos circuitos de reutilización. Como veis, van a cambiar muchísimo las cosas con este reglamento que tenemos encima de la mesa. Se habla también de la introducción de sistemas de devolución y depósito que todos conocéis, en el que se paga una penalización por parte del ciudadano, o sea, no es una penalización, sino tú pagas X dinero y cuando devuelves ese envase se te devuelve el dinero. O sea, es como si estuvieras pagando una cuota por la utilización. En caso que no lo devuelvas, se te penalice, no se te devuelve, ¿no? Conocéis porque hay muchísimos países en Europa que hace años empezaron con este tipo de vía, ¿no? Para hacer esta solución. En este sentido, el Real Decreto dice que se iba a medir a alertas tempranas y por tanto se iba a implantar, encima de la mesa estaba, implantar este depósito, este sistema de devolución y depósito en el 27, en el caso de España. Va a ser implantado a nivel Europa por la obligación de este reglamento, pero el reglamento habla de otra fecha, de 2029. Entonces, como está en periodo de consulta de modificación al Real Decreto, tendremos que esperar a ver si finalmente es 27 o si no, al abrir y modificar se establecen otras fechas en el Real Decreto, ¿vale? Otros cambios, obligatoriedad de compostabilidad en el febrero del 28 para determinado tipo de formatos, como pueden ser las bolsas de té y café, que tienen que ser compostables, y también las etiquetas adhesivas de la fruta. Como os digo, hoy os estoy dando pinceladas, pero no os puedo decir qué pasos se pueden ir dando porque habrá que esperar a febrero del 26 en el que se adopte una medida, un acto delegado de ejecución que nos diga qué se entiende por compostabilidad. Cuáles son los criterios para que esto se considere compostable doméstico, para que estemos todos los países obligados en la misma hoja de ruta. Por tanto, se tendrá que evaluar en el futuro qué entendemos por compostabilidad y si hay más formatos que afectados actualmente son los que veis ahí. Hablamos también de esta información que estamos dando a través del registro de productores, a través del Real Decreto. Pues el reglamento ya habla de que esto es necesario para toda Europa. En España se está haciendo, pero en otros países no, y se habla de que en el 28 tiene que haber un registro de productores europeo que nos permita saber quién está cumpliendo, quién no está cumpliendo y cuántos envases hay en el mercado europeo. Veremos también cómo se aterriza esto, si se alimentará desde nuestro propio registro de productores o habrá que hacerlo de forma directa en una web habilitada por parte de la Unión Europea. Tenemos que ir viendo un poco por dónde se desarrolla. Hablamos al principio de este etiquetado, ¿no? Y os decía, el 1 de enero del 25, y que hubo una nota interpretativa por parte del Ministerio, había la obligatoriedad de dar esa información al ciudadano y decirlo, tira al contenedor amarillo, al azul, al verde, etcétera. Esto va a quedar obsoleto según el reglamento. Sé que esto estresa muchísimo todas las novedades que os doy porque muchas acaban de entrar de vigor en 2025 y ya os estoy diciendo que están obsoletas y que no se va a hacer así. Y muchos decís, este ritmo de cambio no lo podemos yo ofreceros y también aquí desde la generación nuestra ayuda para seguir informando porque somos conscientes de la complejidad de esta norma. ¿Qué va a suceder a partir de agosto del 28? Pues bueno, no agosto, como os decía, del 26 que entra la aplicabilidad, porque aquí tendremos que esperar a un acto delegado que esperemos tenerlo antes de agosto del 27 para determinar qué especificaciones técnicas, qué formatos, qué pictogramas, por qué. Porque ya no vamos a tener que decir con un símbolo a qué contenedor va, sino que cada uno de los envases va a tener que ir etiquetado
diciendo de qué material está hecho. Y lo que va a dar esta información son los contenedores, que van a tener unos pictogramas diciendo este material se tira a este contenedor. Por tanto, encontraréis en el envase el material y se corresponderá con un pictograma porque habrá una infografía en cada uno de los contenedores. Esto se hace porque se quiere unificar a nivel europeo. Se quiere que a nivel Europa se tenga esta información porque cada vez somos más globales. Pero sabemos que es complejísimo. Lo bueno que... Complejísimo porque acabamos de cambiar el etiquetado con el símbolo que estamos diciendo ahora en el 2025. Lo bueno es que de alguna forma muchos exportamos y nos tenemos muchas veces como que adaptar a la legislación de etiquetado que hay en cada país y esto puede facilitar que no tengamos que, si vendemos en Francia o en Portugal, que no tengamos que tener una simbología diferente, ¿no? Y ojalá pues haya una homogeneización real a través de este proyecto. Actualmente hay grupos de trabajo creados en Europa, de hecho uno de mis compañeros de Ecoembes está muy pues activo en estos grupos y tiene información de última hora siempre, por tanto todo lo que se vaya trabajando en este sentido os iremos informando a través de estas newsletters que os enviamos. Y lo que os digo, lo que va a haber que etiquetar, la información obligatoria va a ser la composición del material del envase. Luego hay información adicional que va a poder venir etiquetada a través de un código QR. Y luego hay excepciones como son los envases de transporte que tendrán otra etiqueta, los de sistema de evolución y depósito y reutilizables que tienen que tener otra etiqueta diferente para lo que veíamos, ver esos circuitos, o lo de comercio electrónico en el que tenemos que ver si van a permitir que se informe la propia web de compra de comercio electrónico. Por tanto, esperemos a ver estas especificaciones, a ver cómo quedan estos pictogramas, estas infografías, qué metodología evaluará qué tipo de material esté hecho el envase. Y como os digo, hasta que no tengamos este acto delegado en el 27 y tengamos más luz, tiene que seguir etiquetado lo que nos dice el Real Decreto de a qué contenedor va, ¿vale? Otras pautas, ¿no? y temas de los que pone lupa y atención el reglamento. Habla mucho de reciclabilidad, de reducción de contenidos reciclados. Hablaba al principio de diseñar tu producto para ser reciclado y de esa herramienta del Circular Check que tenéis en Ecoembes para poder ver si vuestro envase es reciclable y en qué porcentaje. Tendremos que esperar a un acto delegado que nos dé más luz sobre esto y que nos defina lo que es reciclabilidad, pero todos tenemos que entender que es un proceso industrial en el que tenemos unas líneas con unos ópticos que recogen cada uno de los envases, tenemos unos imanes que recogen aquellos que son de metal, tenemos un balístico según el peso, tenemos también las bocas de los contenedores para que no entren impropios de una medida. Por tanto, hay muchos criterios que se tienen que tener en cuenta. Por ejemplo, un envase muy pequeño se cuela por un trommel y no se recicla bien. Un envase muy oscuro, el óptico no lee bien porque la propia línea es de un color oscuro, la línea de... Entonces no lee bien al ser negro de qué material, de qué plástico está hecho. Y es verdad que el contenedor amarillo es plurimaterial y luego se tiene que separar por tipo de materiales, el HP, el PET, el film, cada uno de estos. Entonces, hay un montón de decisiones que se pueden tomar para que este envase sea reciclable. Y lo que nos dice Europa es: yo voy a definir lo que es reciclabilidad y a partir de aquí voy a establecer 3 criterios, o sea, 3 secciones. A, B, C. La C es que al menos sean un 70% reciclable tu envase, tu categoría de envases. Si tú trabajas en una categoría en la que el 70% no se está reciclando, esa categoría va a estar prohibida y no se va a poder comercializar en Europa. Si se demuestra, según los criterios que establezca, que ese 70% no se va a poder trabajar con ese. Entonces, aquí tendremos que esperar a un acto delegado antes de enero del 28 que definan estos términos. Luego hablan muchísimo de reducción de un 5% en el 2030, un 10% en el 35, 15% en el 40. Tenemos que reducir a total España los envases puestos en el mercado en estas cuantías respecto al 2028. Esto es súper ambicioso, porque claro, si tenemos que reducir o consumimos menos, que claro, con el crecimiento poblacional que hay es prácticamente imposible que consumamos menos, o empezamos a consumir de otra forma, ecodiseñando, utilizando envases que cada vez tengan menos material,
tomando medidas de ecodiseño, haciendo un consumo en el que cada vez se elimine más envase. Tenemos que tener claro siempre que lo que estamos poniendo en el mercado es el producto y que cualquier acción que podamos hacer respecto a reducir el envase, pues va a ser beneficioso para nuestros costos, porque claro, la materia prima cada vez está de más difícil acceso y más cara, pero también para cumplir con los objetivos que se nos plantean, ¿no? Y para favorecer este cuidado ambiental. También habla de contenido de reciclado mínimo, se hablaba de un 25%, no sé si recordáis, en 2025, de incorporación de material reciclado a las botellas de PET. En 2030 ya habla de un 30%, en botellas de plásticos de un solo uso, de usar y tirar, un 30%, envases plásticos de contacto alimentario que no sean PET, un 10%, otro tipo de envases, un 35%. Como veis, ya no hablamos solamente de botellas que tengan que incorporar material reciclado, sino que afecta a todos los envases, incorporar material reciclado dentro de la constitución de su propio envase. Y estos objetivos van a ser más ambiciosos a 2040. Prohibición de tipos de formato, agrupaciones plásticas prohibidas, envases de frutas y hortalizas prohibidos, a no ser que sean mayor de 1,5 kilogramos, monodosis en el canal Oreca, que muchos somos comercios, prohibidas tanto aliños de azúcar, cafés, las monodosis de aceites de salsa. Esto era justo lo que veía con la fritera el otro día, ¿no? Que veía como que de alguna forma muchos decían, ¿qué hago? ¿Sigo invirtiendo en monodosis? No, pues es que en Europa no se van a poder comercializar monodosis plásticas. Bolsas de plástico muy ligeras también van a estar prohibidas. Los envases de plástico, o sea, los takeaway en el canal Oreca van a estar prohibidos, es decir, aquellos de alimentos y bebidas con el fin de llenado consumidos dentro de los locales van a estar prohibidos. Producto de higiene en los hoteles también. Reducción de espacios vacíos. Va a haber antes de enero del 28 un acto delegado que nos diga también que se defina qué es este ratio de espacio vacío, pero os adelanto que no va a poder ser por al menos un 50% de espacio vacío respecto al producto que contiene para su transporte. Por tanto, se pretende minimizar también este aspecto. Tenemos obligación de reutilizables para bebidas. Decíamos, os decía, los de más de 300 metros cuadrados según el tamaño, de 3 a 7 referencias, de 4 a 7 referencias de bebida. Tienen que tener bebidas reutilizables en estos minoristas. Esto era en 2025 y os decía que actualmente pues, no estábamos llegando a estos objetivos, no se está llegando por parte y se estaba viendo cómo conseguirlo. Pero es que ya en el reglamento habla de esta obligación en 2030 de al menos un 10% de las bebidas tienen que estar en formato reutilizable, como veis ahí en los canales de distribución. Habla de envases de transporte reutilizables. Veis ahí los porcentajes, si es entre la Unión Europea o entre empresas del mismo grupo, un 100% de reutilización. Todos los envases de transporte tienen que ser reutilizables. Si no es en ese caso de entre Unión Europea o entre las propias empresas, un 40%, si son envases colectivos en forma de caja, un 10% de reutilización. Esto siempre para envases de plástico. Ahora hay una excepción con envases, con cajas de cartón que no suelen ser utilizados tanto como envase de transporte porque no tienen esta. Luego hay otras metas aspiracionales para el 2040 de que se siga favoreciendo esta reutilización. Como os digo, aquí tendremos que esperar a un acto legado en 2027 porque del 30 al 40 se tienen que ir desarrollando estos aspectos a través de actos delegados. Volvemos al reciclaje en escala. En enero del 35 se quiere establecer que la mayor porcentaje del reciclado que hagamos sea a través de este proceso industrial que os decía. Por tanto, se tendrá que definir esta metodología y tendremos que dar un paso más allá, porque en el 2030 os decía que tenéis que ser categoría B, C, perdón, un 70% al menos de reciclado para que podáis comercializar vuestro producto de reciclabilidad, perdón. Pero es que en el 2038 ya al menos o sea, tenéis que ser categoría B, que tenéis que tener al menos un 80% de reciclabilidad. Si es inferior no se podrá comercializar. Y esto, como os decía, tenemos que ver que se define por reciclabilidad. Por tanto, y aquí ya os ponemos los vídeos. Son muchísimos los cambios que os queríamos traer hoy, no solamente para que hagamos una idea del por qué, del cómo, de cómo van a ir viniendo, o sea,
sé que hay muchos aspectos incógnitas que se tienen que ir desarrollando, pero que tengáis esta información es un privilegio, porque ya tenéis en la cabeza por dónde va esta tendencia de cada uno de los sectores y esto te da una ventaja, ¿no? Porque yo muchas veces se habla de ventaja competitiva, ¿no? Que se puede hacer a través de la economía circular si podemos aterrizarla bien. Pero es verdad que hoy, por lo que me dicen muchas de las federaciones de empresas, no están viviéndose así, sino como un reto porque no está llegando la información. Entonces, que tengáis este marco regulatorio en mente para que os permita adaptaros, anticiparos, prepararos, ¿no? Con esta información clave, la que se tiene que incorporar criterios de sostenibilidad, de reciclabilidad, hay que mantenerse informado, adaptarnos, seguir anticipándonos, de esto porque iremos haciendo con diferentes jornadas y este acompañamiento que os estamos haciendo. Y ahora vamos a pasar a ver los envases, los vídeos de envase de servicio, que son muy aterrizados de sector, y pasamos a la parte de dudas y preguntas. Vale. Así que lo pegamos y lo copiamos, yo creo. Sí, vale. Sí. Tú eres más informática que yo. Se supone. Siempre. A ver si nos decís si se oye bien, ¿eh? Porque estas cosas ya sabéis que Está pensando. sí, a veces luego no me funcionan, si no os los envío. Mira, sí. Siempre hay que tener un poquito de paciencia con esto. Lo primero que pregunto a mis clientes es si van a Perdón, necesitar Estíbaliz, algún no tipo se de ve el envase. vídeo, ¿eh? ¿Esto por qué? No se ve. Porque el decreto de envases establece unas obligaciones para mi negocio sobre los Tienes envases que y los compartir la residuos que pantalla estos desde el generan. vídeo de Y con YouTube, no esto desde el se refiere enlace. a cualquier envase que usemos para comercializar. Perdona, tenemos que. Compartir la pantalla desde el vídeo de YouTube, no desde el enlace. Vale. Vale. Dejamos de O compartir. sea, dejo de compartir Y volvemos volvemos a compartir. A ver si ahora la segunda. Sí. Sí, no puede ser enviar, no sé que tampoco es lo Sí, con la documentación se van a enviar todos. Por eso. Son vídeos de 1 minuto, o sea que. ¿Ahora se ve? Sí, ahora Lo sí. primero que pregunto a mis clientes es si van a necesitar algún tipo de envase. ¿Y esto por qué? Porque el decreto de envases establece unas obligaciones para mi negocio sobre los envases y los residuos que estos generan. Y con esto se refiere a cualquier envase que usemos para comercializar nuestros productos. En mi caso, yo uso muchos envoltorios de papel, bandejas y bolsas de plástico para preparar pedidos, servir el pan o pasteles, por ejemplo, además de pequeñas bolsas de papel o cartón para los pedidos a domicilio o ventas online. Todos estos envases generan residuos y por eso ahora debemos tener más control sobre ellos. Si tú eres comerciante como yo, lo primero que tienes que hacer es inscribirte en el registro de productores. Es como una lista que sirve para verificar que todas las empresas que ponen envases en el mercado cumplen con la ley. Yo estoy tranquila porque afortunadamente mis fabricantes y distribuidores me lo gestionan. Después deberás aportar el certificado de adhesión a un sistema de responsabilidad ampliada del productor, como por ejemplo el que ofrece Coinbase. Con esa adhesión puedes cumplir con tu obligación de financiar el correcto reciclado y consiste en pagar una cuota en función del tipo de envase que usas, su material y su precio. Puedes elegir entre hacer la gestión tú mismo o, como es mi caso, delegar la responsabilidad en el fabricante o distribuidor de envases y que éste haga las gestiones por ti. Elijas lo que elijas, recuerda que la responsabilidad final es tuya y que si no cumples con las reglas, tu comunidad autónoma te puede sancionar. Así que te recomiendo que te informes en esta web.
Si tienes cualquier duda, puedes escribir a esta dirección de email facilitando tus datos y Ecoembes se pondrá en contacto contigo. O puedes llamar al teléfono gratuito que han habilitado. Así, entre todos, cuidamos nuestros negocios y, sobre todo, hacemos nuestro entorno más sostenible. Compartir el segundo vídeo. El decreto de envases trata de cómo tienen que gestionar los comercios, los envases y los residuos de envases que generan con su actividad una vez se venden al consumidor y salen de la tienda. Y con esto se refiere a cualquier envase que usan para vender sus productos. Yo fabrico y distribuyo envases de cartón reciclado que hago llegar a mis clientes, los comerciantes, para que ellos puedan embalar los productos que venden y reparten a todas las personas que les compran. Cualquier tipo de envase que los comercios usen generan residuos. Por eso, para reducir el impacto medioambiental que producen, debemos tener más control sobre ellos. Esto es importante para nosotros como fabricantes y distribuidores de esos envases, sin importar si son pequeños o grandes o de cualquier material, ya sean plástico, cartón, aluminio. Por todo ello, los comercios con los que trabajas tendrán que cumplir unas obligaciones por los envases que pongan en el mercado. Pueden hacerlo por su cuenta, uniéndose directamente a un sistema colectivo de responsabilidad ampliada del productor, como el de Ecoembes, o pueden delegar sus obligaciones en ti, si tú lo admites. Como fabricantes, este Real Decreto no nos obliga a realizar ninguna acción, pero el hacernos cargo en nombre de nuestros clientes puede conllevar una serie de beneficios para nosotros. Por ejemplo, recibir el sello de fabricante responsable y sostenible. Dotación gratuita de papeleras para la separación de residuos en nuestras instalaciones. Ayuda de Ecoembes para realizar la inscripción en el registro de productores y del resto de gestiones económicas y administrativas. Acceso a consultores para que nos asesoren en temas de financiación verde e incluso alguna ayuda económica por la gestión. Así que, si tú eres fabricante o distribuidor de envases a cualquier comercio, como yo, y quieres colaborar con ellos, lo primero que tienes que hacer, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, es inscribirte en el registro de productores, que es como una lista que sirve para verificar que todas las empresas que ponen envases en el mercado cumplen con la ley. Para que todo vaya bien, deberás acordar con tus clientes cuáles serán las responsabilidades de cada parte cuando asumáis el compromiso de esta norma en su nombre. Vuestro cumplimiento a través de Ecoembes quedará reflejado en la factura emitida. Desde Ecoembes te informarán sobre los datos que debes hacerles llegar a tus clientes para que puedan acreditar el cumplimiento de sus obligaciones. Si estás interesado en que Ecoembes te ayude, puedes solicitarlo en este link. O puedes llamar a Ecoembes, que ha puesto un teléfono gratuito para resolverlas. Y así entre todos cuidamos nuestros negocios y sobre todo hacemos nuestro entorno más sostenible. Refugio.
Vamos a poner el vídeo. El decreto de envases trata de cómo tienen que gestionar los comercios los envases y los residuos que generan una vez que se venden al consumidor y salen de la tienda. Afecta a todos los comercios que vendan productos con envases que se llenen en el punto de venta, sin importar si son pequeños o grandes o de cualquier sector y actividad, como son las bolsas para el transporte de la mercancía o como envases para alimentos a granel, bandejas, platos o vasos, entre otros. Todos estos envases generan residuos y por eso ahora, con este decreto, debemos tener más control sobre ellos para reducir el impacto medioambiental que produce. Tu cliente tiene un comercio, hay una serie de obligaciones que tiene que cumplir. Estas obligaciones las puede cumplir de forma individual o a través de su fabricante, distribuidor. Si optan por hacerlo ellos, lo primero que tienen que hacer es inscribirse en el registro de productores que ha habilitado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Este registro es como una lista que sirve para verificar que todas las empresas que ponen envases en el mercado cumplen con la ley. Después de esta obligación informativa, lo que tienen que hacer es responsabilizarse de la gestión financiera de estos envases y sus residuos, a través del pago de una cuota. Este pago puede hacerse a través de un sistema de responsabilidad ampliada del productor, como Ecoembes. La cuota variará en función del peso y los materiales de los envases que nuestro cliente utiliza. Esta cuota puede pagarla por cuenta de su fabricante o distribuidor y que éste la incluya en el precio de la compra de los envases. Hay otra opción, que es que el comercio se una directamente a un sistema colectivo como Ecoembes para que hagan las gestiones por él. Cada opción conlleva unas gestiones administrativas diferentes que podrás consultar en esta web para poder explicárselo a tu cliente. Es importante que le recuerdes a tu cliente que delegue en quien delegue las gestiones. La responsabilidad final es suya y que si no cumple con las reglas puede sancionarle. Por eso es fundamental tu ayuda para recopilar todos los documentos que prueben que está cumpliendo con sus obligaciones, pues deberá aparecer en las facturas. Y si tienes cualquier duda sobre este decreto de envases, llama al teléfono gratuito que ha habilitado Ecoembes. Como gestores podemos cuidar los negocios de nuestros clientes y también hacer que nuestro entorno sea más sostenible. Pues ahí tenéis la información, como os digo, pues, muy bien. Ahora, Pues como veis, son vídeos como muy explicativos, puede que cambie el reglamento, pero hoy por hoy tenemos que regirnos por esto y nada, como ya tenemos unos minutillos, pasamos a ver las preguntas, si os parece bien. A ver, las vamos leyendo. sí. Los envases del sector de pastelería, panadería, como bolsas, bandejas, debe llevar etiqueta especificando dónde debe ser vertido, en qué contenedor. Sí, debe especificarse porque es un envase que puede adquirirse por un ciudadano, por tanto sí que se tiene que etiquetar hasta que no esté la normativa del reglamento que diga si que hay que etiquetarlo por el tipo de material. Adelaida nos dice, podríamos centrarnos en qué es la declaración, plazos, distinguir entre envase doméstico, comercial y cómo hay que hacerla. Es lo que interesa, no tenemos canal Horeca en el comercio, son sectores. Bueno, el objetivo de esta jornada era hoy la parte de reglamento, como veíais, si queréis podemos hacer una más específica, de todas formas tenéis diferentes webinars que la voy a pasar a la federación que se hacen a través de Circular Campus
de Coembes en el que se habla ya de temas técnicos. Yo, si tenéis cualquier duda, Adelaida, podéis llamar al 984 83 82, que os lo van a poner ahora. Adelaida es nuestra compañera de Fercomercio, que como está de viaje con la secretaria, ha hecho la pregunta por el... Vale, la declaración, los plazos son el 28 de febrero de cada año. Tenéis que entregar antes del 28 de febrero una declaración. Envase doméstico es aquel susceptible de ser adquirido por el consumidor final. El comercial es muy centrada la pregunta porque hay muchos que son envases de frontera, son aquellos que sirven para comercializar. Hay algunos envases en los que tendréis alguna duda, porque os digo que hay envases a lo mejor que se trabaja con ellos de forma doméstica, pero luego también se venden en el canal Horeca, y en ese caso siempre que sean sensibles de ser adquirido por un consumidor final, tienen que ser doméstico. También está en vuestro criterio decidir cómo se declara, si doméstico o comercial, porque vosotros también conocéis mejor que nadie qué tipo de envase. Como os digo, antes de cada 28 de febrero tenéis que hacer la declaración. En el caso de los comercios, y por eso nos hemos centrado al final, se puede hacer directamente por parte del comercio adheridos, cumplir dando esta información al registro de productores y contribuyendo a través de la declaración de envases. La declaración en la web de Coembes tenéis el link y ahí tenéis que desglosar cuántos envases, como os decía en el vídeo, estáis poniendo en el mercado y de qué tipo de residuo, o sea, de qué tipo de material está hecho el envase, porque también en la web de Coembes podéis ver las tarifas por cada uno de material. ¿Cómo hacerla? Pues nada, tenéis cuando os adherís a Coembes un número de identificación y la propia declaración os pide ciertos datos y luego meter cuántos envases y los material del que esté hecho. Ahí ahora os lo pasaré la semana que viene o ahora os lo paso diferentes webinars para que entréis y en cuanto a los comercios, pues lo que hemos visto al final. Hacerlo vosotros directamente, os adherís y dais la información al ministerio y os metéis a hacer la declaración antes del 28 de febrero. O en el caso de que yo es la recomendación que hago, porque hay por ahí irá el futuro, que habléis con vuestro fabricante y que vuestro fabricante, que seguramente estará cumpliendo ya para otros comercios en Ecoembes, lo haga por vosotros, que se puede delegar. Luego Elena dice, me gustaría saber si ha habido expedientes sancionadores. No, no ha habido. Ayer, por ejemplo, en Cantabria estábamos con el gobierno cántabro y decía, pues no hay caso. El régimen sancionador depende en este caso de cada comunidad autónoma y son los que sancionan. No sanciona el ministerio de momento, ellos tienen el registro y depende de vuestro gobierno de La Rioja. A ver. Sí, no, de aquí no hay Sí. ninguna más ya. Ah, no. Sí, porque hace que si hay motivos... ¿Cómo podemos saber si un comercio, si nuestro proveedor de envases está cumpliendo la normativa por nosotros y lo está gestionando? En la web de Coembes tenéis la que os hemos dejado los vídeos que pone Coembes Servicios. Podéis ver ahí el listado de los fabricantes que están cumpliendo. Y en caso de que vuestro proveedor no esté en ese listado, podéis hablar con él, que tiene beneficios también si se adhiere y cumple por vosotros. Además, por ahí va a venir el futuro. Están escribiendo más. En relación al control de las aduanas, está previsto que empiecen a controlar el cumplimiento de esta norma en aduanas, como recoge el Real Decreto. Control sería similar al control que hace. No sé cómo sería similar o no. Lo que sí que conozco es que si tú estás vendiendo en España tienes que tener un representante. Si estás importando a España, tienes que tener un representante autorizado que te permita cumplir la legislación. En caso que no se tenga un representante autorizado, el que esté comercializando el producto va a ser el que tenga que cumplir con la ley. A ver, así se ve bien. El reglamento dice que se necesitaría en cada país en el que se venda un representante autorizado. Sí, esto es así, sí. Sí, se está debatiendo su modificación. En principio no. No se está abierto, como os comento, a modificación del Real Decreto, pero tiene que haber un representante autorizado para cumplir la norma. En caso de que no, el que lo distribuya. Una empresa que vende tanto a cliente final como a otro distribuidor, por ejemplo, una empresa ahora en Navidad que venda lotes de Navidad a otra empresa y que a su vez pueda vender vino a un cliente final, cuando tiene que hacer y cuando la declaración de envases. Pues la tiene que hacer por todo lo que pone en el mercado. La primera puesta en el mercado, si es de esta cesta de Navidad
la estás poniendo con tu marca y va al mercado con tu marca igual que el vino, pues por ambas cosas. En el caso de la cesta, no va con tu marca, simplemente estás distribuyendo y la que le pone en el mercado es la otra, pues sería esa empresa. Pero el vino, claro, siempre tendréis que hacer la declaración y adheriros. En este caso, pues no sé si Acoemes o Acovidrio. La verdad, podéis hacerlo con cualquiera porque luego nosotros nos traspasamos la información. ¿Cómo se calcula el residuo a declarar? Las empresas que proporcionan algún tipo de residuo extra, por ejemplo, la empresa vende bolsas de plástico, debería poner una factura, qué tipo de residuo es y cuánto suministra el kilo. Se calcula pues lo que ponéis en el mercado. Tú, por ejemplo, este año haces una declaración por todas las, en el caso de las bolsas se hace a través de los fabricantes, es una excepción, pero si fuese a través de otro producto, unas botellas de agua, si pones 5 botellas de agua, haces una declaración por 5 y el año que viene lo regularizas, es decir, al 28 de febrero del año que viene dices, no, voy a corregir porque yo en 2025 al final no puse 5, puse 3. Entonces tú actualizas esos datos en la web de la declaración, se regulariza y se te devuelve la parte de las 2 que no has puesto. Si pones más, pues tienes que regularizar a pagar más. Luego lo que has dado para ese año es la base en la que empiezas a trabajar en 2026 y regularizas en 2027. Si una empresa recibe material retractilado y a su vez parte de otra distribución en palet retractilado, esta última declaración de declarar el plástico. Hay que declarar todo, el plástico y el palet. El palet suelen ser reutilizables, suelen ser envases industriales estos. Como os digo, en Ecoembes no estamos autorizados para la parte de envase industrial, pero os podemos poner en contacto con diferentes sistemas como cartón circular, de palet también implica, o sea, con lo que necesitéis para poder dar respuesta técnica a esta parte. Pero sí, la parte del retractilado la tenéis que declarar también. Vale, pues ya no hay más preguntas. De todas formas, estas preguntas que surgen, como os digo, podéis también a través del teléfono más operativo, porque hoy era como también para que entendamos los cambios. Y hemos dejado para el final también la parte de los vídeos, que veáis cómo organizar a través de vuestro fabricante o a través de... Pero cualquier pregunta podemos, de alguna forma, a través del servicio técnico. Ahora os vamos a poner también... Sí, y vamos a poner la web de envases de servicio en el que aquí tenéis lo que os decía, el listado de fabricantes, perdonad. Pero este es en el abre otra, Sí. otra pestaña. A ver, aquí no. Sí, mejor, porque si no, no me va a desconectar y vamos a liarla. Sí. Aquí. Sí, envases de servicio. Aquí tenéis el listado de fabricantes Ahora hay que... sí, que copiarlo. Tenéis los vídeos y luego también todos los contactos, envases. A ver, ay, perdón. Bueno, da igual, aquí lo ponemos. Aquí, eso es ahí. Os lo pongo aquí, ¿vale? Y luego, por otro lado, que aquí podéis ver cómo, que lo suyo sería cumplir a través de vuestro... Perdón, lo estáis escribiendo para los panelistas y los anfitriones. Ya os lo vale, hay que ponerlo para todos. Vale, Ya vale. ya lo voy Pues poniendo vamos. yo. Sí, Vale. pues te lo agradezco, porque así yo voy buscando mientras. La que os Vale, quiero ya he poner puesto el también. teléfono y he puesto el enlace. Muchas gracias. Os voy a poner también, porque claro, aún falta para la declaración y no sabía que era un tema, porque ya os digo que el comercio pues suele hacerlo a través del fabricante, pero a ver, decir campos. Aquí tenéis la oferta formativa. En el Circular Campus tenéis cada mes aproximadamente una webinar para que entendáis la herramienta de la declaración, ¿vale? Os lo pongo aquí también y ahora se lo pones tú en el otro panel. Pero aquí tenéis toda la oferta normativa. Un segundín solo. Si lo pones para todos y vecinos ya. Vale, pues ahora un segundín. Voy a coger, permitir todas las cookies.
Mira, aquí los programas, la declaración y novedades, ¿vale? Tenéis online abierto, ¿No tenéis... estás compartiendo pantalla? Sí, ya, solamente quiero... Vale. Bueno, a lo mejor es interesante pero no. Accede al curso. Os voy a poner aquí una formación específica de la herramienta, si era lo que necesitabais. Ahora le dejo a Estíbaliz que os la ponga en el sitio, porque yo la estoy poniendo mal. Bueno, Vale, ya está. toma. No, ya está, ya está. Sí, seguro. Sí, ahora lo pone Mónica, porque es que había que seleccionar aquí todos Ah, y ya está. y aquí con todas las prisas. Pero como Perdón, veis ahí, están preguntando si se va a pasar la grabación. Sí, a ver, la grabación, como todas, se va a colgar en el espacio FERTV de la página web. Os llegará también una encuesta, entonces junto con la encuesta enviaremos al mismo correo que os llega la encuesta y os ha llegado el enlace, os llegará la presentación que vamos a enviar y el enlace a la grabación. Posteriormente la podéis ver en la propia página web de la federación. Creo que hay otra pregunta o ha sido posterior. la contribución al scrap que hay que poner en la factura, hay que ponerlo en las facturas al consumidor final. Pues yo sí que he encontrado tickets en el envase de servicio en el que se desglosa al consumidor final, pero hay que ponerlo en la factura sí, hay que ponerlo en la factura, pero la factura cuando lo pongáis en la primera puesta en el mercado. Entonces, si estáis vendiendo a través del distribuidor, pues el distribuidor, si hacéis la venta vosotros de envase de servicio directo, pues ahí indicáis. Vale. Pues ya no hay más preguntas. Pues yo os agradezco tiempo, si queréis que hagamos, porque ya os digo, el 28 de febrero es la fecha para hacer declaración. Si os pasamos la información de la webinar y ahí veis que hay algún aspecto como más en detalle, en el caso de comercio suele ser más que veáis a través del fabricante. Pero si hay alguno que tiene que hacer la declaración, os digo, hay específicas de declaración cada mes, ahora hasta el 28 de febrero, varias. O sea, que las podéis también echar un vistazo. Vale. Pues eso, toda la información os la pasaremos al correo que nos habéis facilitado para la inscripción y a través de donde os ha llegado el Zoom. Os enviaremos encuesta y el vídeo se colgará en la página web de la FED. Así que muchas gracias, Virginia, Gracias. y muchas gracias a Ecoembes y por supuesto a los que os habéis conectado a través de la pantalla. Feliz día. Lidia, un abrazo.